Hola amigos, con este vídeo vamos a dar comienzo a una serie de vídeos sobre técnicas básicas de Go. Y en este primer vídeo vamos a ver una técnica que podríamos llamar sacrificar dos piedras en lugar de una. En este ejemplo, blanco juega aquí. Hay una piedra que está en Atari y añade otra más. Este movimiento sería Sagari, estira hacia el borde del tablero. Ahora es turno de negro. Negro debe ir a capturar esas dos piedras. Juega aquí. Blanco juega esta consente, dado que están esas dos piedras ahí. Juega esta también consente. Negro defiende. Juega esta también consente. Está amenazando ir a por esas piedras. Negro debe venir aquí. Y el resultado final es que blanco ha entregado dos piedras, pueden ser capturadas ahora mismo, pero ha cerrado por aquí y tiene sente. Un pequeño detalle: si negro juega aquí en lugar de aquí, el resultado es parecido, pero no es lo mismo. Atari. Y ahora puede jugar aquí y Atari. Se llega a lo mismo, con la diferencia de que ahora aquí blanco no tiene debilidades, no tiene puntos de corte. En la secuencia que hemos visto, ahí queda el punto de corte. Es una pequeña diferencia, pero como sabemos en el Go, las pequeñas diferencias cuentan mucho. ¿Y por qué es importante entregar dos piedras en lugar de una? Bueno, después de la secuencia que hemos visto, se puede entender fácilmente. Si blanco da Atari y negro captura, ya no hay sente con este movimiento, ni es sente tampoco ese movimiento. El resultado final no es tan bueno para blanco. Vamos a ver aquí otro ejemplo. En este caso, las negras tienen aquí un pequeño defecto. Blanco siempre puede jugar ahí, provocando cortes, y la mejor manera de defender ese defecto, las negras, es entregando una piedra más, esta que ya está cazada, y ahora se añade una piedra más. Blanco debe venir a capturar. Negro Atari, y las negras han defendido ese punto entregando una piedra, una simple piedra que no es una gran pérdida. Si en lugar de jugar así, las negras vienen directamente a defender el punto, ahora blanco podría jugar así. Negro, blanco, negro tiene que defender el corte aquí y esgote. La diferencia es que la secuencia no acaba en sente, sino que acaba en gote. Por lo tanto, es mucho más favorable entregar una piedra, como hemos visto. Si en lugar de jugar esta, ahí, por ejemplo, el resultado también es bueno para negro. Tiene que venir ahí, aquí, y sigue siendo sente para negras. Un ejemplo típico de sacrificio de dos piedras suele producirse en el fuseki. En una posición similar a esta, el negro tiene preocupación por este posible corte que puede incomodarle. La mejor manera de evitarlo es sacrificando dos piedras. Lo vamos a ver. Juega ahí. El blanco tiene dos opciones: jugar así
o jugar así. Si juega así, hay que tener en cuenta si esta escalera funciona o no funciona. He puesto esta piedra aquí para que se vea que no funciona y la situación es favorable para negras. Aunque corte, aquí está amenazando cortar, es una situación favorable para negras. Entonces el negro no juega por abajo, juega por arriba, y aquí negro sacrifica 2 piedras en lugar de una. Debe venir a capturarlas. El negro juega este movimiento en sente. Ahora juega aquí también en sente. Blanco debe venir a capturar y conecta en sente. Ahora blanco captura 2 piedras. Negro acaba en sente y la formación de blanco es Korigatachi. Esta piedra está demasiado cerca. Por lo tanto, esta situación es favorable para negras, que acaba en sente. Si en lugar de entregar esas 2 piedras el negro juega directamente aquí para defender el corte, se produce un triángulo vacío y además acaba en gote. Ahora blanco puede jugar en cualquier lado, y si en el futuro negro corta, ahora depende de la situación, puede sacrificar esas 2 piedras o venir por abajo, que va a vivir entregando esa piedra, pero ha jugado sente en otro lado previamente. Por lo tanto, la situación no sería tan favorable para negro si juega aquí. Lo correcto es entregar ahí 2 piedras, como hemos visto. Esto es típico en muchas partidas. Vemos ahora un ejemplo más de esta técnica de sacrificar 2 piedras en vez de una. En esta posición es turno de negras y parece que la situación de las blancas es desesperada. Tienen estas 2 piedras con 3 libertades. Negro solo tiene aquí 2, pero ahora pueden ir a capturar esa piedra. Para empezar, hay que tener en cuenta que este movimiento no vale, puesto que ahí ahora el negro no puede entrar ni ahí ni ahí y va a perder estas 3 piedras. Solo puede jugar aquí. Y aquí vemos la técnica que estamos analizando. Juega Sagari, añade una piedra más, va a sacrificar esas 2 piedras. El negro debe ir a tomarlas. De lo contrario, aquí blanco aquí capturaría, debe ir a tomarlas. Blanco juega Atari por este lado. El negro no puede jugar ahí, se queda en Atari, tiene que capturar esas 2 piedras que son las que se sacrifican. Y ahora blanco sacrifica una piedra más, que es esta, Orikomi. Este movimiento ya lo vimos en otro vídeo, es un sacrificio de una piedra para reducir el número de libertades del adversario, es como un cebo que se entrega. El negro no puede jugar aquí, una vez más se queda en Atari, tiene que tragarse el cebo, y ahora blanco juega de esta forma. Si negro intenta ir a capturar, no llega a tiempo. Aquí y aquí una libertad y aquí hay 2. Es parecido
si en lugar de jugar esta, juega así. Atari, toma, y aquí 1 y 2 libertades, y aquí hay 3. En todas las secuencias llega antes el blanco, pero haber sacrificado las 2 piedras que hemos visto al principio no ha sido suficiente. Había que entregar una piedra más, esta, Orikomi. De no jugar así, si juega directamente aquí, ahora negro hace un ojo rápidamente. Se aplica el refrán de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Tiene un ojo y gana el semi-ai. Son 1, 2, 3, 4 libertades. Blanco también tiene 4, pero el ojo es decisivo. Aunque venga a intentar capturar, no le da tiempo. Blanco no puede entrar ahí, se queda en Atari y pierde la esquina. Espero que haber conocido esta técnica haya sido útil y seguiremos viendo otras técnicas básicas en próximos vídeos.